Graciela González Guillén y es un honor para mí darles la bienvenida a esta su tercera edición de Webinars Prosa 2021. Muchas gracias por acompañarnos. Agradezco también a nuestros patrocinadores. El día de hoy nos acompaña FICO, nuestro patrocinador diamante, y por supuesto a VirtuSchool. Gracias a ambos por hacer posible este evento. Hoy vamos a hablar de un tema que es de mucha relevancia, cada vez toma más relevancia para el sector empresarial y por supuesto también para nosotros los usuarios de los productos y servicios. Una nueva visión para la gestión de datos. Este tema lo vamos a abordar en tres tópicos muy importantes. El primero es Data Analytics, el segundo será Data Lakes y la virtualización de los datos. Y para cerrar, vamos a hablar de Data Governance y la experiencia de uso. Para hablar de estos temas nos acompañan invitados de primer nivel, con una gran trayectoria en el medio. Ellos son Mayra Contreras, Fernando Moreno y Gustavo Valdés. Mayra Contreras es directora general de TIPS México, con 25 años de experiencia en el sector de la tecnología. Ha trabajado para empresas como Microsoft, Google y Spotify, desarrollando exitosos programas de crecimiento digital para distintas industrias. Mayra está reconocida como uno de los 300 líderes de negocios en México y como una de las mujeres CEOs en tecnología por la revista CEO. Además, Mayra ha sido nombrada Woman to Watch 2020 por su gran trayectoria. Mayra, qué gusto tenerte con nosotros esta mañana. Para ti tarde, porque estás desde Mallorca. Gracias, Grace. Muchísimas gracias. Un gusto poder estar aquí con ustedes, acompañarlos, agradecerles también la invitación y bueno, feliz de poder compartir conocimiento con toda la audiencia conectada. Bienvenida, Mayra. Nuestro siguiente invitado cuenta con más de 2 décadas de experiencia en la industria del software y las finanzas. Él es Fernando Moreno, director de nuevos negocios en FICO. Desde hace 15 años, Fernando ha colaborado en diferentes regiones en Europa, Medio Oriente y África. Actualmente ayuda exitosamente a las instituciones financieras de América Latina en su camino hacia la transformación digital. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ti, Graciela, y gracias a todos. Un placer estar aquí con vosotros y compartir este espacio con la audiencia y también con Gustavo y con Mayra. Un placer. Gracias. Bienvenido. También nos acompaña, por supuesto, Gustavo Valdés, director de servicios financieros de Capgemini, con más de 20 años de experiencia en empresas globales de consultoría, tecnología y outsourcing para la industria de servicios financieros. Gustavo colabora muy de cerca hoy con los bancos más importantes en México, desarrollando soluciones de transformación operativa y tecnológica que incrementan la eficiencia, reducen los costos y fortalecen la experiencia de los usuarios. Gustavo, qué gusto tenerte, que nos acompañes a conversar esta mañana. Muchas gracias, Grace. Pues encantado de estar aquí, de compartir experiencias con Fernando, con Mayra, con todos nuestros amigos que nos acompañan hoy. Va a ser un placer poder compartir todo esto. Bienvenido, Gustavo, gracias. Y pues a la audiencia, recordarles que también ustedes pueden conversar con nuestros invitados de lujo el día de hoy a través del chat en vivo, en el que podrán enviar todas sus preguntas. Y para abrir el apetito, yo quiero compartir con ustedes los resultados de otras preguntas. Estas son las de la ya conocida encuesta a nuestra audiencia en estos webinars. Rosa, la primera pregunta es, ¿habías escuchado hablar del Big Data? ¿Me ayudan con los resultados, por favor, en producción? Muy bien, en lo que ponen los resultados en pantalla, porque quiero mostrárselos, son muy interesantes. Vamos a dar inicio a nuestro primer bloque. Nuestro primer bloque es el Data Analytics. Y estamos en un momento, ya lo van a ver con las primeras preguntas de la encuesta, en el que el volumen de datos a nivel global crece de manera exponencial. Y esto a través de las tecnologías que relativamente son muy nuevas y muy recientes. En este enorme volumen de datos ya podemos
aplicar acciones que nos permitan aprovechar estos datos, que nos permitan identificar patrones y tipificarlos para poder, pues, aprovechar de manera muy precisa y muy amplia en aplicaciones prácticas del negocio. Me gustaría, Gustavo, empezar contigo. Sabemos que este tema, pues, es muy extenso, pero pues desde tu perspectiva como consultor, me gustaría que nos platiques cómo percibes que se está desplegando esta nueva oleada de Analytics en México y cuáles crees que son los principales usos que hoy en día y en el futuro inmediato las empresas pues tienen a su alcance. Claro que sí, con todo gusto, Grace. Pues mira, yo creo que todos hemos escuchado que las empresas invierten en transformación digital, ¿no? Pero cuando le damos doble clic y decimos, bueno, ¿en qué están transformándose? Más del 80% de los proyectos tienen que ver con Data Analytics, tienen que ver con el manejo de información para beneficio de los negocios. En el sector financiero, por ejemplo, esa transformación ha incluso permeado a la estructura organizacional de los bancos, de las aseguradoras. Vemos que el Chief Transformation Officer se ha convertido incluso en el CEO de la compañía. El Chief Data Officer toma una mayor relevancia y sube en el escalafón de la estructura porque se vuelve imprescindible el buen manejo de los datos, pues no nada más para la operación, también para la experiencia del cliente. Ha habido una evolución cuando vemos el tipo de proyectos en Data Analytics. Podemos ver una evolución porque pues antes era simplemente reportar el negocio, consolidar información, conocer los resultados a través de pues, un montón de herramientas que se implementaban, pero poco a poco los bancos, las aseguradoras se fueron dando cuenta que era imprescindible hacer uso de esa infraestructura de datos en algo más productivo hacia el negocio. Entonces evolucionaron a pues hacer venta cruzada, evolucionar el análisis de los clientes, de las preferencias. Y ahora lo que vemos es que pues los bancos, las aseguradoras están trabajando más en cómo mejorar la experiencia del cliente. No nada más vender, sino cómo le dan a ese cliente no nada más una mejor oferta, también una mejor acción. O sea, ¿qué servicio le podemos dar al cliente que haga que se mantenga en la empresa, ¿no? Entonces, todo eso requiere pues, un gran esfuerzo, una gran infraestructura y pues claramente hay inversiones muy importantes en ese sentido. Qué interesante, Gustavo. Muchas gracias por tu aportación. Y esto que comentas me lleva a la siguiente pregunta, Gustavo, y esta pregunta es para Mayra. Para muchos, el uso de soluciones con un fuerte componente tecnológico, el uso del Big Data y pues, modelos avanzados de ciencia de datos en tiempo real, pues pareciera que son exclusivos de la nueva generación de empresas. Desde la perspectiva de TIDS, Mayra, como una de las plataformas de visibilidad publicitaria más grande a nivel global, cuéntanos, ¿tú compartes esta visión? ¿Percibes que México está avanzando a la altura de los nuevos retos de la economía digital? ¿Qué opinas? A ver, mute. Claro que sí. Yo creo que México es un país que está a la vanguardia de alguna manera. Si hacemos un comparativo con otros países que tienen mucho más desarrollo, pues obviamente vamos un poquito atrás, pero estamos avanzando paso a paso. Hay un gran esfuerzo que se está haciendo y lo más importante es que, como lo mencionas también en el caso de TIDS, junto con otras compañías de tecnología, estamos ayudando a ese desarrollo. Creo que las compañías de tecnología tienen esa responsabilidad de poder ayudar, en este caso, por ejemplo, TIDS, que trabaja con anunciantes, que trabaja con agencias, que trabaja con los publishers, que son las editoriales. Nuestra responsabilidad es ayudarles a avanzar con todo este tipo de desarrollos tecnológicos en donde la data, pues obviamente, como lo mencionó ya Gustavo, viene a ser una prioridad
para muchísimas compañías y que esta parte de data nos entrega otro tipo de resultados que nos ayudan a la toma de decisiones dentro de estas empresas. Y esta responsabilidad que tienen las compañías en el avance como país al estar en México instaladas, de poder ayudar y traer toda esta información que puede ayudar a las empresas a tener ese desarrollo y pues por consiguiente obviamente al país. Perfecto, Mayra, perfecto. Totalmente de acuerdo. Es muy importante que estemos en este sentido muy a la vanguardia de todas estas nuevas tecnologías y que podamos ponernos al nivel de todos los países en la región y a nivel mundial. Muchas gracias, Mayra. La siguiente pregunta es para Fernando. Fernando, el insumo de Analytics hoy en día son los datos, ¿no? Y en la era digital que vivimos se genera una inmensa cantidad de datos. ¿Por qué para las entidades y las empresas es una necesidad la gestión de los datos? ¿Y cuáles son las oportunidades potenciales que las instituciones podrían aprovechar haciendo una correcta gestión de los datos? Es un buen punto. A colación un poco de lo que ha comentado Gustavo cuando él hablaba de transformación digital. Transformación digital es una cosa que se está empezando a entender como lo que es, no como un proyecto con principio y con fin, sino un proyecto constante, ¿no? De evolución. Y ahí es donde también entran los datos, ¿no? Los datos están en evolución constante, como has dicho bien, como has dicho en tu introducción. Hay muchos datos cada vez más y esa evolución de esos datos es la que hay que gestionar. ¿Cuáles son las oportunidades que se generan? Pues hay una muy clara, genera grandes ventajas competitivas, ¿no? Y generar grandes ventajas competitivas es algo pues, que tenemos que gestionar y tener los mecanismos para poder gestionar. Aquí me gustaría dar un ejemplo que ahora con la finalización de los Juegos Olímpicos es un ejemplo muy revelador que no tiene que ver nada con el mundo financiero, pero que al final todo está conectado, ¿no? Y es el ejemplo de los Países Bajos, ¿no? Los Países Bajos es uno de los países más pequeños que hay en Europa y probablemente en el mundo, tiene 17 millones de personas. En el ranking de los Juegos Olímpicos de medallas, el medallero ha obtenido la 7ª posición, con esa pequeña proporción tanto en tamaño geográfico como de población, consiguiendo esta vez en Tokio 36 medallas, son 11 más que su techo histórico, es un 44% más, ¿no? Esos son datos espectaculares, ¿no? Entonces, ¿cómo han llegado los Países Bajos aquí? Detrás de este éxito hay una persona, se llama Maurits Hendricks, que es el responsable de la preparación olímpica, y es una persona que ha impulsado dentro del país un sistema nacional de Big Data, ¿no? Y ahí es donde está la clave, aquí es donde está el tema de la información y de los datos, ¿no? ¿Para qué utilizamos los datos? Entonces, con ese sistema nacional de Big Data lo que ha conseguido es transversalidad en todos los deportes, en todas las disciplinas olímpicas, ¿no? Todos los que están dentro de ese programa tienen acceso a ese conocimiento, entran, salen datos y sobre todo se puede hacer una comparativa entre todos los deportes de forma que se beneficien los unos de los otros, ¿no? Y aquí se tocan dos puntos muy interesantes. La primera es el uso de los datos para mejorar y para sacar mejores resultados, y aquí está la prueba. Y el segundo es esa ruptura de silos que existe, en este caso en las disciplinas olímpicas en algunos países, en el mundo financiero que existen dentro de los departamentos de cualquier entidad financiera. Entonces, romper esos silos de datos, entender los datos como un bien único de la entidad es fundamental, ¿no? Y utilizar el mayor porcentaje de datos que se pueda, porque hoy en día muchas entidades tienen muchos datos que primero ni siquiera saben que tienen y segundo, que si los tienen no saben cómo utilizarlos, ¿no? Entonces, tener la posibilidad de utilizarlo todo y de ver al cliente como una persona, en el caso de los Países Bajos, es ver al deportista como un deportista único. En el caso de las entidades financieras, es ver a los consumidores, a nuestros clientes como consumidores o clientes únicos, ¿no? Transversalmente a todas las verticales que pueda tener la etapa del ciclo de vida del cliente y transversal a todos los departamentos que hay de la entidad. El uso de esa data a nivel único es fundamental y su gestión también es fundamental. Qué interesante, porque hablas de silos y no solamente es a nivel entidades. Imagínate, de verdad, a nivel país, cómo debe de impactar un sistema a nivel silos, ¿no? Y lo que tiene que suceder para que eso cambie, ¿no?
Qué interesante, Fernanda. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a nuestro segundo bloque de esta temática esta mañana. Vamos a hablar de los data lakes y la virtualización de datos. ¿Qué son los data lakes? Aquí Gustavo nos va a platicar un poco acerca de los data lakes. Sabemos que particularmente hoy en día las instituciones financieras están almacenando grandes cantidades de datos de los usuarios, desde registros de depósitos, desde retiros en cajeros automáticos y hasta datos personales que son recabados como cumplimiento regulatorio para el conocimiento del cliente, que es lo que ya conocemos como el KYC. Es claro que el aprovechamiento de estos datos radica, ya lo mencionaban Gustavo y Fernando y Mayra también, que en este aprovechamiento radica justamente la eficacia con la que se almacenan y se procesan y también en la manera en que se presentan estos datos. Vamos a preguntarle a Gustavo, en estas últimas décadas y por su naturaleza y las necesidades particulares del sector financiero, se han mantenido muy a la vanguardia en la adopción de nuevos esquemas apalancados con tecnología en los data lakes. Y sin duda, pues son uno de estos grandes hitos de la tecnología. ¿De dónde, Gustavo? ¿De dónde surge este concepto que ha tenido tantas acepciones recientemente? Y en tu experiencia, ¿cuál es el valor que este esquema aporta a la industria? Sí, claro que sí. Sí, este es un nuevo concepto, ¿no? El Data Lake. Yo creo que durante muchos años escuchamos Data Warehouse y de repente ahora el concepto es Data Lake. Para hacer la diferenciación, voy a empezar por el que hemos escuchado por mucho tiempo, que es el de Data Warehouse, donde el negocio ponía toda la información, se explotaban los datos, era un tema muy repetitivo, ir a ver los resultados de la empresa de forma semanal, mensual, reportes regulatorios también podían salir del Data Warehouse, hacer conciliaciones, era un tema muy repetitivo con información de la empresa y obviamente de los clientes, con sus temas de seguridad, etc. Pero eso cambió drásticamente en los últimos 5 años. O sea, en el sector financiero llegaron las fintech, donde los bancos tuvieron que aprender a interactuar con estas fintech y más que competencia, lo vieron como una alianza. Entonces, los bancos más ávidos encontraron alianzas mucho más rápido con estas nuevas entidades. Y después, más reciente, llegaron estas empresas como Rappi, como Uber, donde ahí se movía otro tipo de información y había mucho negocio para los bancos y para también las aseguradoras. Entonces, también tuvo que haber alianzas ahí. Y entonces, eso lo que implica es que hay que manejar mucha mayor información, no nada más del banco, sino de entidades externas. Ahí es donde entran los data lakes. El data lake lo que va a permitir es no nada más trabajar temas repetitivos, analíticos, etcétera, sino poder procesar información que viene de otros medios o de otras entidades, quizás de forma nativa, menos estandarizada como la banca o las aseguradoras lo tienen, o cualquier empresa realmente. Ya no está en esos estándares, está en los estándares de esas otras entidades. Entonces, hay que aprender a trabajar con esos datos de forma más rápida, haciendo exploración de esa información para poder utilizarla en beneficio del cliente y del negocio. Entonces, eso se tiene que hacer mucho más rápido y el Data Lake lo que provee es ese conjunto de herramientas que nos permita pues explotar mucho mejor, más rápido esa información. Y obviamente, pues, la seguridad se vuelve todavía más difícil porque ahora manejamos pues diferente tipo de información, biométricos, tenemos voz, podemos interactuar con todo lo que se genera en un chatbot. Entonces, realmente hay que estar preparado para todo eso y esta infraestructura es lo que nos permite eso. Perfecto, Gustavo. ¿Y cuál dirías que es el principal beneficio de una interacción de este tipo, de una infraestructura de este tipo? Pues mira, el primer beneficio, yo creo que el más grande, es la experiencia del cliente.
hoy día existe esta nueva generación de usuarios que le llamamos nativos digitales, que ya no están dispuestos a hacer las filas en el banco o correr un proceso de autorización de una tarjeta de una forma tradicional, ¿no? Teniendo un historial crediticio, con experiencia en un trabajo, etcétera. No, son jóvenes que interactúan con otras plataformas y que no quieren entrar al banco, ¿no? Entonces, el beneficio que tiene este tipo de herramientas es que pues le ha permitido mucho al sector financiero interactuar con esas nuevas empresas, con esas nuevas plataformas, para crear una experiencia mucho más sencilla. O sea, una experiencia que ligue a la persona con una transacción financiera, pero de una forma amigable, una forma que no sea pues lo que solíamos vivir muchos de nosotros en nuestros primeros años de interacción con la banca. Entonces, creo que ahí está el beneficio. Totalmente, totalmente. Probablemente ahí es justo donde está la clave. Yo soy una de esos usuarios que no le gusta ir a las sucursales. Entiendo perfectamente lo que comentas. Muy interesante, Gustavo. Muchísimas gracias. Y quisiera, partiendo de esto que nos comentas, Gustavo, tocar un tema con Mayra. Mayra, esto tal vez pueda parecer un tanto obvio, pero seguramente una gran parte de nuestra audiencia comparte esta duda. Todo este contenido que se está generando, Mayra, que es exponencial, ¿qué pasa? ¿Dónde se almacenarán todos estos datos de forma segura y cómo se va a dar certeza de los derechos de privacidad? Bueno, Grace, es una pregunta súper interesante y hay un mundo detrás de todo esto. Yo te puedo compartir y compartirles a la audiencia todo lo que se mueve a través de la parte de advertising, que es una cantidad de información impresionante, en donde obviamente toda esa data es utilizada para poder identificar audiencias de acuerdo a todo en el día a día, en dónde están geográficamente, qué es lo que leen, qué es lo que les gusta, cuáles son sus preferencias, todos esos buckets en ir segmentando esas audiencias, pues son desarrolladas no nada más en la parte de ese contenido que se ha ido generando constantemente por el lado del consumidor, sino también toda esa data se va analizando y se va segmentando con la famosa inteligencia artificial y con estos algoritmos que lo que hacen es que al final segmentan ese tipo de audiencias y detectan qué tipo de información tiene o qué tipo de perfil tiene cada persona para poderle hacer llegar un mensaje, un anuncio. Esto es sumamente interesante, no es que te sigan o que sepan absolutamente todo lo que haces, sino es mucho más la interactividad que tienes en el día a día como consumidor para detectar exactamente cuáles son tus intereses y a través de estos algoritmos y de esta inteligencia artificial poder sacar toda esta información. ¿Qué pasa con esa información? ¿En dónde se almacena? ¿Dónde está todo aquello? Pues obviamente hay compañías que son dueñas de toda esta información y que con el paso del tiempo, al tener toda este boom de data, pues se ha ido o se ha buscado la regularización desde el lado, por ejemplo, de las fintechs, cuando salió la ley fintech, que trata de proteger de alguna manera todos estos datos personales. En el caso también de publicidad salió la ley del GDPR, que fue en Europa, en aquel entonces fue abril del 2016, pero realmente fue aprobada en mayo del 2018, en donde también el mismo consumidor tiene que dar en la actualidad, aceptar todo este seguimiento de cookies y que bueno, hablando de cookies, el año pasado, ya también desde antes, se venía haciendo desde 2017 con lo que es Firefox, con Mozilla, en 2019 con Apple, Safari y bueno, ahora 2020 Google viene a decir que va a eliminar todas estas cookies que son las que acumulan toda esta información. Fue en junio donde decidieron, se supone que esto ya iba a suceder en 2021, pero lo aplazaron ahora a 2022 porque hay muchas compañías que no estaban todavía preparadas con todo este tema para no tener que utilizar las third party data y poder obviamente depender nada más de las famosas first party data, que son las que desarrollan toda esta información y acumulan toda esta data, mucho por el tema de privacidad y uso de esta información que estaba dando acceso a terceros y que pues obviamente con todo este tema de protección de datos ha salido a la luz, pero bueno, considero en muchas de las preguntas que luego se me hacen
respecto a este tema de cookies, ¿cuál es mi perspectiva? Es normal que esta evolución en la tecnología que estamos teniendo va a ir cambiando y cada vez va a ir protegiendo más a estos datos que son obviamente personales y que tiene que ir evolucionando. Toda esta parte van a irse creando modelos sustentables y que cada uno desde su lado, en mi caso te puedo hablar de anunciantes o de agencias o de los publishers, en el caso de las fintechs también van a tener que buscar los modelos sustentables para poder trabajar con este uso de data y poder proteger al usuario de alguna manera con todo este tema de almacenamiento para que sea pues del mismo usuario aprobado y que pueda trabajarse porque pues toda esta tecnología que ha evolucionado muy rápidamente, pues tiene que tener también ciertos controles y poco a poco esa evolución se va a ir dando. Puedo poner el ejemplo, no es nada de asustarse ni nada, es la misma evolución que tuvo en su momento la parte del banco, ¿no? En donde también poco a poco fueron requiriendo de ciertas informaciones para proteger, pero siempre vamos a correr con riesgos en una evolución global, en donde se van a ir afinando todos estos detalles en temas de protección, de leyes, de regulaciones, que en todas las industrias, tanto las fintechs como en el lado de anunciantes, pues siempre va a haber estos modelos sustentables que busquen el beneficio de ambas partes. Qué interesante, Mayra, y seguramente va a haber mucho camino todavía por delante en la exploración del uso de los datos, del uso estratégico de la información, del uso protegido también de la información, como mencionas, ¿no? Y bueno, hablando de protección y hablando de prevención en otros sentidos, de prevención de fraude, quiero tocar ahora el tema. Es algo muy importante en el mundo digital hoy en día y pues sobre todo ahora que tenemos ya cada vez más interacciones digitales que físicas, Fernando. Quisiera preguntarte cómo, desde tu experiencia, cómo se usan actualmente todos estos datos en la banca para evitar temas de suplantación, pensando por ejemplo en la banca digital. ¿Consideras que esta práctica es generalizada en la industria? ¿Cuál es la tendencia, Fernando? Sí, no, tema interesante también y hablas del mundo digital y es cierto, ¿no? Nos movemos o ya nos hemos movido, estamos en movimiento hacia esa banca digital casi completa, ¿no? Donde pasamos de horarios de apertura de 9 a 5, de 9 a 4, de 9 a 2, cuando sea, a prácticamente 24/7, ¿no? Esa es la banca digital y no solo la banca digital, esos son los servicios digitales, con múltiples canales también de acceso. Entonces eso también abre más puertas para los defraudadores, ¿no? Abre más puertas, ya no hay mucha presencia física, el hecho de que no haya presencia física pues es una ventaja para poder cometer un fraude, ¿no? Esto se junta, y a colación un poco con lo que comentaba Mayra, que ha comentado Gustavo también, esto se junta con que los clientes lo que quieren, al final siempre lo que quieren son procesos sencillos y procesos rápidos, y más en el mundo digital, ¿no? Yo quiero una cosa que vaya rápida, que vaya sencilla, que no tenga fricción, todo rápido. Cuando hablamos de fraude, sí tenemos un poquito más de margen, ¿no? Porque los consumidores entienden que si va todo muy sencillo, pues tampoco te genera seguridad, ¿no? El hecho de que vaya todo así como que no ha pasado nada, ¿dónde está la seguridad? Entonces ahí sí se admite un poquito más de margen para hacer preguntas. Cuando Mayra habla de cookies es así, ¿no? Al final dices, bueno, estar aceptando las cookies es engorroso, pero al final también me da por un lado la sensación de que mi privacidad está siendo tenida en cuenta, ¿no? De alguna forma, yo estoy aceptando cosas. Entonces, al final se equilibra un poco el hecho de que sea menos rápido, más engorroso, con el hecho de que, bueno, tengo una cierta sensación de que tanto mi privacidad está siendo protegida como que el fraude está siendo controlado. Aún así, los procesos, por supuesto, deben ser sencillos y deben ser intuitivos cuando se refieren a fraude. Por ejemplo, estabas hablando de la identidad, ¿no? En caso de información robada, que son casos que estamos teniendo ahora, muchos casos de hackeos de información, en el mundo financiero hablamos de fraude sobre cuentas nuevas, el application fraud, y fraude sobre control de las cuentas, ¿no? Al account takeover. En las primeras se utiliza esa información robada para abrir nuevas cuentas, para pedir nuevos créditos. En la segunda, pues para tomar el control sobre cuentas existentes, manejarlas, moldearlas y tener un beneficio futuro. No tiene por qué ser un beneficio inmediato, ¿no? Puede ser
alguien que toma el control de esa cuenta, la mantiene, la hace crecer para luego pegar el palo más adelante, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante saber y aquí diferenciar lo que es la autenticación con lo que es la verificación de la identidad. Antes, en el pasado, tú tenías tu usuario, tú tenías tu contraseña, esa es la forma que tú te identificabas. Hoy eso ya no sirve y ha cambiado, ¿no? ¿Por qué no sirve? Tú puedes ser una entidad financiera, hablamos ahora de entidades financieras, donde digas mis usuarios y mis contraseñas están ultra protegidos, aquí no entra nadie, es imposible que lo hackeen. Te lo compro, está bien, pero ¿qué pasa hoy en día? Que los usuarios repiten contraseñas. Yo tengo mi usuario y la misma contraseña que tengo para entrar en la entidad financiera, en este banco, este fintech, la tengo para entrar en mi web donde hago compras online, la tengo para entrar en otros sitios. Y estos otros sitios pues tienen unos niveles de seguridad quizá un poquito más bajos. Si yo hackeo ese sitio, voy a conseguir el usuario y la contraseña. Y da lo mismo cómo de protegida tenga esa entidad financiera los datos de usuario y contraseña porque ya los he sacado por otro lado, ¿no? Entonces, al final, pierde esa potencia que tiene lo que es el usuario y la contraseña. Lo que hay que construir a partir de aquí es, una vez que tú te autenticas, es utilizar la relación que tenemos con nuestros clientes para construir una autenticación mucho más efectiva. Y cuando hablamos de utilizar la relación que tenemos con nuestros clientes, lo que estamos haciendo es hablar de datos. Relación aquí equivale a datos. Tú te has autenticado, muy bien, pero te has autenticado y normalmente manejas el dispositivo móvil, lo manejas con la derecha porque es como lo manejas y hoy lo estás manejando con la izquierda. Raro. Normalmente lo primero que haces al entrar es mirar el estado de cuenta total y luego te mueves aquí y ahora vas directamente a hacer una transferencia por un límite inusualmente alto. Raro. Entonces, de eso se trata. La tendencia aquí con el tema de fraude en este sentido se trata de crear, entre otras cosas, por supuesto, pero de crear identidades digitales, ¿no? Esas identidades digitales que están combinadas entre datos documentales que nuestros clientes, los consumidores nos están facilitando, con datos biométricos y con hábitos de comportamiento. Eso sí nos va a permitir identificar a esa persona más allá de lo que es un usuario y una contraseña. Y, por supuesto, cuando se dan estos casos, utilizar la autenticación por múltiples vías, ¿no? Por múltiples factores. Pues has entrado tu contraseña, pero como el comportamiento no es habitual, lo que voy a hacer es pedirte una comprobación de voz, voy a pedirte un biométrico adicional antes de hacer esa transferencia inusualmente alta a una cuenta que no está tampoco reconocida, voy a aplicar otra serie de medidas para asegurarme que realmente eres tú, ¿no? Esas serían un poco las tendencias en nuestra visión en este sentido. Súper interesante lo que comentas, Fernando. Y es aquí donde todas estas tecnologías de lo que hemos venido hablando, los data lakes y todas las herramientas analíticas, inteligencia artificial, nos son de mucha ayuda como empresas, porque todo nos lleva a la relación con el cliente. La relación con el cliente, lo que acabas de decir, son datos. Eso es, muy interesante. Buenísimo. Esto nos lleva a pasar al bloque de data governance, porque tenemos muchos datos, están generando muchos datos, es una cantidad increíble lo que diariamente se genera en los medios digitales, en las plataformas digitales y en las organizaciones en términos de datos. Y en muchas organizaciones crear un panorama de gestión de gobierno de datos, que es nuestro siguiente bloque, gobierno de datos y la experiencia de usuario. Esto permite que las empresas puedan definir las políticas, que puedan definir los procedimientos y los estándares necesarios para que se asegure la consistencia de los datos, el acceso a los datos, la gestión de cambios, los ciclos de vida de los datos y también asegurar que los usuarios se adhieran a estos estándares. Sin duda, esta es una necesidad y evidentemente cuando se tiene un propósito para esto muy claro, pues se vuelve una herramienta clave para el negocio. Quiero continuar contigo, Fernando. En términos de prevención, volvemos al tema de prevención. Hemos visto cómo los datos pueden ser aplicados para la prevención de fraude, ya lo comentabas hace un momento, pero existen otras áreas en el mundo financiero y el mundo no financiero también. Desde tu punto de vista, Fernando, ¿cuál es la mejor forma de aplicar los datos y por qué es relevante en esta nueva economía digital?
Bueno, tanto en el mundo financiero como en el mundo financiero, esto aplica para absolutamente todo tipo de industria, y esto es un tema que ya ha salido en la conversación, no sé, lo ha comentado Gustavo, también parece que lo ha comentado Mayra. Para mí, la mejor forma de aplicar los datos se debe traducir siempre en experiencia de cliente. Lo que deben buscar todas las entidades, ya sean financieras, no sean financieras, y lo vemos en otras ramas que no son financieros, ¿no? Vemos empresas como Netflix, empresas como Amazon, que están, lo que ellos ofrecen realmente, aparte del servicio, en lo que sustentan sus servicios en experiencia de cliente, ¿no? Si nosotros nos centramos ya en lo que es la economía digital, por supuesto, ¿qué tiene la economía digital que no tiene la economía tradicional? ¿No? Pues es una persona con la que nosotros interactuamos. ¿Cuál es el reto que tiene la economía digital en este sentido? Es tratar de replicar, o no replicar, ¿no? Pero tratar de alguna forma de replicar esa interacción humana que existía antes, esa cercanía cuando hablamos con las personas, replicarla dentro del mundo digital. Estamos hablando casi de humanizar esas relaciones desde un punto de vista digital. Y ese es el objetivo que se debe buscar, ¿no? Entonces, dentro de la experiencia de cliente se abarcan muchos conceptos, ¿no? Uno de ellos es la personalización. No hay experiencia de cliente si no existe una personalización. Y bueno, dentro de la personalización también hay muchos ejemplos. Aquí podemos hablar de todas las verticales, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, dentro del mundo financiero de marketing, estamos hablando de, ya no existe eso de en las ofertas por acoso y derribo, ¿no? Yo envío café con leche, No, se envío se todo acabó esto. eso. Claro, claro, ese es el tema, ¿no? Ya llegas y dices, mira, esto ni me interesa ni nada. La personalización aquí es algo que a ti te llegue y que a ti te haga sentido, ¿no? No una cosa que directamente ya ni siquiera mires, todos abríamos el buzón, lo echábamos directamente la propaganda fuera porque no nos interesaba, ¿no? Ahora lo que se consigue es esa personalización, los datos se están utilizando para personalizar, lo que te llega a ti es tuyo. Y está orientado a ti o está orientado a tu perfil, ¿no? Pero tienes una sensación de que realmente tiene sentido. Y eso hablamos, por ejemplo, de las ofertas, hemos dicho, de marketing, venta cruzada de productos, ¿no? ¿Para qué me estás ofreciendo una cosa que ahora mismo no necesito? Tú tienes la posibilidad de saber cuándo necesito ese producto, ¿no? Y qué producto necesito, que no lo tenga duplicado para que me estás ofreciendo una cosa que ya tengo, ¿no? Cuando hablamos del mundo de cobranza, todavía más importante es esa segmentación que nos dan los datos para identificar qué perfil tenemos en cada uno de esos mundos de cobranza. Y eso ocurre mucho más, es más relevante, más importante en épocas de crisis, donde mucha gente que nunca ha estado en cobranza, nunca ha estado en procesos de cobranza, en mora entra en esos procesos, ¿no? Son personas que lo primero que quieren hacer es salir de ahí. Qué importante es identificarlos para darles un trato favorable en cuanto a reestructuraciones o incluso anticiparnos, ¿no? y movernos en ese mundo de la premora. En originación, por supuesto, cuando hablamos de procesos de otorgamiento, qué importante es la personalización, los datos para conseguir hacer procesos más sencillos y no hacer el mismo proceso para todos. Si tú eres una persona que ya tiene información, que ya tienes digitalizado tu identificación, que llevas conmigo X años, ¿por qué te voy a molestar en ese proceso pidiéndote información que ya tengo, ¿no? En vez de hacer el proceso mucho más sencillo y liviano para ti. Y eso al final redunda en un trato diferenciado, que es lo que consigue la personalización. Otros puntos aquí de experiencia de cliente estamos hablando, por ejemplo, esto no puede ocurrir, la personalización es el primer paso, pero no tiene sentido en el mundo de hoy si no lo hacemos en tiempo real. Vamos a hacer estas cosas en tiempo real. Es Totalmente. Toda esa data que tenemos, todas esas cosas que vamos a utilizar para la personalización, no tiene sentido que mañana me digas que tengo una oferta en esta tienda que estoy pasando por ella, porque mañana ya no estoy pasando por ella. Tiene sentido que me lo digas en ese momento, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y el uso de todos estos datos, todo esto que mencionas, Fernando, pues en el contexto de hoy también nos lleva a otras cuestiones. Y aquí quisiera volver contigo, Mayra, en tu experiencia en tantas empresas de tecnología, más allá de la prevención de fraude, ¿existe alguna limitante para las empresas para que usen todos estos datos de los usuarios para otros fines, para fines distintos, como, no sé, la creación de nuevos productos, la personalización, como ya mencionaba ahora Fernando? ¿Hasta dónde llega el uso de estos datos, Mayra? Bueno, es una realidad que estos datos son utilizados precisamente para fines tanto de la compañía que los genera como para poderlos ofrecer a otro tipo de compañías y que llegue a ti. Hay dos lados. Está el lado positivo en donde obviamente es algo muy bueno que te esté llegando a lo mejor un anuncio, un mensaje o algo que realmente sea parte de tu necesidad.
y que esa información sea utilizada de manera correcta en la generación de audiencias, en donde cada vez es muchísimo más específico ese uso de datos para saber realmente qué es lo que estás necesitando. El problema es cuando no se usa de esa manera correcta y que la experiencia del usuario puede llegar a ser de manera negativa. Yo te puedo compartir que del lado de TITS, por ejemplo, es una compañía que cuida muchísimo hasta la parte de intrusividad. Yo te lo digo y se lo comparto a la audiencia. Para mí también es muy molesto de repente recibir anuncios o mensajes o información que no vienen al caso con mis necesidades y que ahí es el uso de esa data de una manera incorrecta, que es la parte en donde se tiene que trabajar de lado de manera responsable, tanto del lado de la empresa de tecnología como del lado de la empresa que está haciendo uso de esos datos. Una experiencia muy que siempre recuerdo es cuando salió este caso del tema de Mark Zuckerberg, en donde lo estaban interrogando porque decían que había vendido, se decía así, ¿no? Vendió bases de datos. A mí me daba un poco de risa cuando me decían, es que vendió las bases de datos, super old school, ¿no? El tema de vendió sus bases, se imaginaba la gente las listas de las bases de datos con el nombre, el teléfono, de hace 1000 años. Y yo volteé y le decía, es que no hay bases de datos como tal que se hayan vendido. Es todo el uso de esta información que existe detrás de la gente que está, pues obviamente en el día a día utilizando la plataforma y que más bien este tipo de compañías lo que hace es ofrecer toda esta información y esta data para poderle hacer llegar el mensaje a esta audiencia. Lo malo es cuando se utilizan para fines ya muy extremos, en donde puede haber hasta el tema de manipulación, ¿no? Tenemos por ahí documentales en Netflix que hablan exactamente de este tipo de situaciones en donde el extremo del mal uso de esta data, pues obviamente no es nada benéfico, pero el buen uso de esa data puede ser muy, muy positivo y te puede ayudar a ti como consumidor a facilitarte también la vida en todos los aspectos, tal cual lo que dijo Fernando. No es nada más un uso de una fintech o del sector financiero en donde tienes una app que ya no te formas y estás haciendo todo a través de tu celular. También todo este tema de los marketplaces que ahorita están, pero en el boom tremendo, en donde puedes hacer todas las transacciones de manera inmediata. Yo recuerdo hace 10 años que daba una conferencia y recuerdo muchísimo que pregunté quién de aquí ha comprado, hace 10 años, ¿quién de aquí, levanta la mano, quién de aquí ha comprado un boleto de avión? ¿No? Bueno, más bien mi pregunta fue, ¿quién tiene el miedo de utilizar el comprar en internet? La mayoría de la gente levantó la mano, ¿no? ¿Y quién ha comprado un boleto de avión? Y la mayoría también levantó la mano, porque en esa época empezaba, fue la industria que empezó con todo este tema de transacciones en internet, que fue la de travel, ¿no? En donde comprabas ya tus boletos de avión. Y hoy me encantaría otra vez. Hoy haces una cantidad de compras, no nada más de boletos de avión, haces transacciones tremendas. De todo, claro. Compras de todo. Entonces, lo que decía hace rato, es parte de toda esta evolución. Lo más importante es el uso de esa data y que vamos a ir viendo estas evoluciones en el tema de regulación también, en donde vamos a ir afinando. No hay por qué tenerle miedo a toda esta era digital o economía digital. Hay que afrontarla, analizarla y de la mejor manera, yo diría, de la manera más responsable, hacer uso de toda esta maravillosa información, el Big Data, la inteligencia artificial. A mí me apasionan todos estos temas, los llevo años estudiando y son maravillosos cuando tienen un correcto y responsable uso en donde la experiencia del usuario también puede ser extraordinaria. Qué interesante, María. Quiero resaltar eso, el uso responsable, lo mencionaste un par de veces. Creo que ahí es donde pudiera estar la clave de todo este manejo, ¿no? Para la experiencia del usuario, tanto del lado de las empresas también como del lado de los usuarios, ¿no? Que somos parte del mismo, de la misma figura, ¿no? Y con esto quiero pasar contigo, Gustavo. En términos de usabilidad, la usabilidad cada vez más se vuelve un diferenciador de negocio, y no solo para los usuarios experimentados, sino también para el acceso de nuevos usuarios a los productos y servicios. Gustavo, cuéntanos, ¿qué tan importante resulta el uso de la data en mejorar la experiencia de uso? ¿Qué opinas también de estas alianzas que se están creando entre grandes empresas de tecnología y las instituciones
financieras, estas empresas que son expertas, ya lo decía Mayra, en el usuario digital, en el comportamiento del usuario digital. ¿Qué opinas, Gustavo? Sí, muchas gracias, Mayra. Espero que si se escucha bien. Tuve un pequeño corte. Te escuchamos bien, ya te escuchamos. Muchas gracias. Pues mira, ya Fernando comentaba este tema de experiencia de usuario. En el mundo financiero existe el gran reto de, pues, cómo balancear este tema de un mundo regulatorio donde hay que proteger los datos, donde hay una gran responsabilidad por proteger esos datos porque está el patrimonio de la gente, con la interacción que ahora los bancos buscan tener con estas nuevas plataformas, estos nuevos marketplaces, donde se vive una gran experiencia del cliente. Pero el banco tiene, por otro lado, procesos muy complicados para atender a sus clientes, porque la regulación se los exige o porque fueron procesos que nacieron de una manera compleja y que es muy difícil cambiar ahora. Tenemos casos donde, por ejemplo, en cualquier marketplace, si tenemos una queja con alguna compra, pues hay un botón que rápidamente nos devuelve el producto, nos devuelve el dinero. Y eso, cuando vamos al banco y hacemos una reclamación de una tarjeta de crédito, seguramente todos hemos vivido la complejidad que a veces eso representa, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que esa buena experiencia que tenemos en estas nuevas plataformas, ya sea fintech o marketplace, que fue muy sencillo a la hora de que se creó este servicio o este producto, porque nació en un mundo nuevo y nació con algo muy simple y muy sencillo para una buena experiencia, pues cómo hacer que el banco pues también asimile esa buena experiencia? Creo que es el gran reto que hay que trabajar en ello. Creo que el mundo financiero está trabajando fuerte, no lo ha resuelto, porque precisamente estamos en este periodo donde las interacciones son cada vez más fuertes. Tenemos muchos ejemplos en el mercado, donde los grandes bancos están interactuando con estas nuevas plataformas y hay que proteger los datos, hay que proteger a los clientes, pero también hay que darle buen servicio, porque si no, estas nuevas generaciones no van a llegar a estas entidades financieras de toda la vida, ¿no? Claro, y ver el caudal de oportunidades que existe, ¿no?, en este tipo de alianzas, porque muy claramente podría ser un ganar-ganar para todos los involucrados, ¿no? Así es, hay un gran potencial para ambos mundos, pero hay que saber aprovecharlos y hay que saberlas trabajar muy bien. Perfecto, perfecto. Y pues bien, con esta intervención de Gustavo tan interesante, cerramos este último bloque de Data Governance y la experiencia de usuario. Y ahora sí, me gustaría pasar a revisar los resultados de la encuesta que hacemos durante los registros a estas transmisiones en los webinars. La primera pregunta, vamos a ir a la primera pregunta. ¿Habías escuchado hablar del Big Data? El 87% de la audiencia nos dice que sí. La mayoría de nuestros invitados a la audiencia sí han escuchado hablar del Big Data. La segunda pregunta dice, ¿qué tan importante crees que sea la experiencia del cliente al usar aplicaciones móviles, aplicaciones bancarias o bancas digitales? Un arrollador 98% nos dice que es muy importante. Ya lo hemos visto a lo largo de la conversación. La siguiente pregunta dice, ¿consideras que en el futuro las empresas seguirán necesitando gestionar datos? Definitivamente sí. 99% de los asistentes a esta transmisión consideran que sí van a seguir necesitando gestionar datos las empresas. La siguiente pregunta
¿Crees que el almacenamiento de los datos sea fundamental para las empresas? Y sí, definitivamente la audiencia piensa que es necesario gestionar la data, ya lo hemos estado platicando. Y la última pregunta, ¿qué crees que sea más importante actualmente? ¿La creación de nuevos servicios o el conocimiento del cliente? El 70% de la audiencia contestó que ambas. Muy claro y muy contundente respecto a la conversación que hemos estado teniendo a lo largo de la transmisión. Y pues ahora sí, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas de nuestra audiencia. Tenemos unos minutos para poder, para que puedan ellos conversar con ustedes. Vamos a irlas leyendo conforme vayan llegando las preguntas. Y mientras las tenemos acá, yo quiero comentarles un poco en un recap de lo que hemos estado platicando. Muchos expertos hoy aseguran que pues, los datos ya son el recurso más valioso en esta economía digital y globalizada. Sin embargo, pues hemos visto que el valor real, y a lo largo de esta plática hemos visto que el valor real de toda esta data está en recopilarla de manera adecuada, en conectarla con otros datos que sean muy relevantes y esto pues convirtiéndolos utilizables para la toma de decisiones. Las instituciones que hoy asumen que la analítica de datos como una actividad fundamental pues son las que van a poder anticiparse a las necesidades de los clientes y de los usuarios y van a poder hacer esta optimización de costos garantizando la preferencia de los usuarios. Y pues bien, vamos a... Tenemos para Fernando, ¿cómo pueden ayudar los datos a la bancarización de la población? Qué pregunta tan interesante, Fernando. ¿Qué nos puedes decir? No, fundamental, es una muy buena pregunta y además una buena pregunta especialmente en México, que es el país de América Latina con un mayor porcentaje de población no bancarizada, ¿no? Tiene un potencial de crecimiento muy alto y la bancarización ya, bueno, como tema principal, la bancarización además ayuda al desarrollo del país, ¿no? Entonces, los datos es el único mecanismo, es el único medio que nos van a permitir bancarizar a la gente. ¿Por qué? Bueno, aquí dos puntos quizás relevantes, ¿no? Y antes me lo comentaba Gustavo antes, el tema de los jóvenes, ¿no? Y Mayra también comentaba de las personas jóvenes, no quieren hacer filas, no quieren hacer nada, están muy digitalizados, ¿no? El hecho, y sabemos estudio también hacia FAICO en México, el hecho de que tú seas muy activo en redes sociales no implica necesariamente que tengas una cultura financiera grande. Entonces, y eso es una de las muchas barreras que hay a la hora de meter en la bancarización. Entonces, ¿para qué nos ayudan los datos? Los datos, y sobre todo datos alternativos, nos van a ayudar a conocer a ese segmento de la población no bancarizada, que no tienen datos tradicionales financieros, son datos alternativos. Y los datos alternativos combinados con los financieros y no financieros tradicionales nos van a ayudar a esa educación financiera que es fundamental a través de los medios digitales, ¿no? O sea, ya no es que yo me sienta cómodo dentro de mi app para entender para qué vale este producto, cuáles son las ventajas, cómo lo puedo utilizar. Entonces, esas dos serían las vías, ¿no? Lo primero es, desde un punto de vista de riesgo de crédito, los datos alternativos nos ayudan a eso. Desde un punto de vista de educación financiera, los datos nos ayudan. Buenísimo, buenísimo. La siguiente pregunta, Gustavo, ¿creen que la gestión de los datos y de los altos volúmenes de datos puede llegar a ser un problema más que una ventaja? Pues siempre ha sido un problema en términos de crear estrategias pues para utilizarlos bien. Siempre ha sido un problema, pero siempre ha habido soluciones. Siempre hay empresas de tecnología que ayudan con nuevas soluciones a dar soporte a estos grandes volúmenes. Entonces, realmente el problema está en cómo estructuramos esa información y tener claro muy bien a dónde queremos llegar, qué objetivo queremos cumplir cuando decimos, esta solución la voy a crear para mejorar la experiencia del cliente. Creo que cuando tenemos claro eso,
el tema del volumen no lo es tanto. Muy bien. Elizabeth Juárez, también para Gustavo, nos dice, técnicamente, ¿cuál sería la diferencia principal entre un data warehouse y un data lake y los cubos? Sí, pues mira, aquí siempre yo recomiendo ir con pues, estas empresas que nos ayudan para estas definiciones como Gartner, como IDC, para este tipo de definiciones. Creo que platicamos un poco del Data Warehouse, Data Lake. El Data Lake, lo más importante es que, a diferencia de lo que siempre hemos vivido en los Data Warehouses, es que nos trae mayor poder de análisis de información, nos permite implementar temas de Machine Learning, de inteligencia artificial, que es lo que se requiere para estar administrando esta información que nos llega de cualquier otra fuente. O sea, no es la fuente tradicional, estructurada como las organizaciones la esperan. Al crear una alianza con otra empresa, nos encontramos que hay un mundo de información diferente, con otra estructura, pero que tenemos que saber trabajar con ella. Para eso nos sirve el Data Lake. Entonces, yo sí invitaría a todos a que le echen una buscada al concepto de Data Lake. Hay cosas muy interesantes, cosas que vemos en todos lados, ¿no? Cuando interactuamos con Amazon, con Rappi, con estos marketplaces, nos vamos a dar cuenta de por qué de repente si hago una búsqueda de un mueble en particular, me empieza a llegar la publicidad del lado de Facebook. O sea, es parte de todo este tema de cómo utilizar la información no estructurada en algo que puede ser una oferta directa a un cliente muy particular por el tipo de gustos o el tipo de búsquedas que estoy haciendo en el mundo digital. Muchas gracias, Gustavo. Jorge Ernesto Gaona Flores, para Mayra. Y los navegadores como Brave y Tor respecto a la privacidad del usuario, Mayra. Bueno, la verdad es que, sí, hablando de México específicamente, el navegador que más se usa es el de Chrome. Es el navegador que tiene más uso y por eso es que ha impactado la noticia en ese aspecto de la parte de cookieless respecto a Google, porque es uno de los navegadores que más se utilizan. Aunque hay un dato muy interesante que, por ejemplo, UK y Estados Unidos ya no utilizan cookies en un 50% desde hace varios años. Y este es un tema más de país, en donde no hemos estado poniendo ese foco de atención específicamente a ese punto, en donde tenía que llegar a suceder en algún momento. Estábamos como muy cómodos usando ese third party data de ese navegador Chrome, por el que te hablo más, que es el que se utiliza de manera más común en este aspecto en Latinoamérica, ¿no? Es de los que más se utilizan y que pues obviamente hay muchísimos navegadores. A lo mejor esos navegadores puede que sigan conservando la parte del third party data, pero el impacto es, pero por mucho, menor a lo que puede llegar a impactar el uso de un navegador en un alto porcentaje en los países, en este caso de Latinoamérica, y por eso es el impacto que va a tener en 2023 el tema de cookies. Muchas gracias, Mayra. Tenemos otra pregunta de Michael o Michael Rojas. Para Mayra también, dice, ¿cómo previenen el fraude y la suplantación de identidad? Bueno, yo creo que aquí lo que les decía, hay una responsabilidad de ambas partes y lo mencionamos en toda esta plática, tanto Fernando y Gustavo. Hay dos partes, ¿no? Que es la de la empresa que utiliza los datos y el consumidor que provee esos datos. El uso de estos datos es responsabilidad de ambas partes. En temas de fraudes, sí hay un riesgo, efectivamente siempre lo va a haber, con data, sin data, en digital, no digital, pero lo más importante aquí es tener el menor riesgo posible, tanto del lado de las compañías con el tema de las regulaciones, como del lado del usuario que provee la data,
con todo esto de los passwords, de poder, sí nos cuesta más trabajo, es una realidad, lo que decíamos en el tema de GDPR, estar aceptando a veces es como, ay, otra vez me salió el anuncio y tengo que darle clic o no, o lo deniego, o sea, no quiero aceptarlo, ¿no? Es difícil, pero de alguna manera hay que darle el lado positivo porque es para la protección de nuestra propia información. Entonces, creo que la responsabilidad del fraude está implicada tanto del lado de la empresa que utiliza los datos como del consumidor. Y si en ambas partes no se genera esa responsabilidad por todos los procesos que se tengan que estar implicados para poder efectuar una operación, pues obviamente siempre se va a correr ese riesgo, pero hay que evitarlo. Hay muchísimas maneras, pueden encontrar información por todos lados de cómo ir protegiendo tus datos y cómo poder, pues obviamente hacer que sean utilizados de la mejor manera posible. Perfecto, muchas gracias, Mayra. Ya se nos acabó el tiempo, hay otras preguntas, pero nos encantaría de verdad invitarlos a todos ustedes a que sigamos la conversación de este tema tan interesante, que no se nos acaba la plática. En las redes sociales vamos a estar publicando insights de este evento en las redes sociales. Síganos, sigan la conversación, ahí vamos a estar. Llegó el momento de despedirnos. Quiero agradecer enormemente a nombre de Prosa a Mayra, a Fernando, a Gustavo. Muchas gracias por estar con nosotros, de verdad, qué interesante plática. Un placer tenerlos aquí con nosotros. Por supuesto, quiero agradecer a FICO y a Geertz Group por estar con nosotros en esta transmisión. Yo soy Graciela González, los espero en la próxima edición de Webinars Prosa en noviembre, el 10 de noviembre, el próximo 10 de noviembre. No se la pierdan, nos vemos ahí. Hasta pronto. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Hasta luego. Gracias, un placer.